Los saludamos desde la ciudad de Calgary por medio de su radioestación Radio Luz de la Biblia. Gracias a nuestro equipo técnico y al equipo de ingenieros que está detrás de nosotros, hemos podido desarrollar un nuevo website para todos ustedes que está dentro del website en inglés, pero ahora lo tenemos en español. En este website llamado radioluzdelabiblia.com usted va a poder encontrar el archivo con todos los temas que hemos aquí desarrollado. Permítanos saludarlos y darles a ustedes las gracias por estar con nosotros durante esta noche. Los saludamos desde la ciudad de Calgary, como lo dije antes, en la región de Alberta, Canadá. Estamos transmitiendo por el tiempo de la montaña, por el Mountain Time. En este momento tenemos las 6:07 de la noche y queremos invitarlos a desarrollar un tema que hemos estado tocando desde hace 2 semanas atrás con nuestro invitado. Muchísimas gracias, Jaime García, por estar acá. Hemos estado tocando durante 2 viernes un tema muy importante acerca del santuario y un tema que nos toca en ese momento, ¿no? Estamos viviendo épocas en las que necesitamos saber acerca del santuario. ¿Qué nos dice? ¿Qué noticia nos trae? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver al estudiar el santuario? Exacto. Me decías que el tema que has desarrollado durante todo este tiempo se llama el santuario, un panorama profético del gran conflicto. Así es. Y hemos tocado 2 temas. El primero hicimos una introducción más o menos donde hemos hablado acerca del contenido del santuario. Y el tema pasado empezamos donde hablábamos acerca de la rebelión. Cómo la rebelión está reflejada dentro de los objetos del santuario. Esta noche tocaremos un nuevo tema y el tema será en el ojo del huracán. Así que muchísimas gracias, Jaime, por estar acá. Estamos muy emocionados de verdad con este tema porque nos dejas como en suspenso cada 8 días y nos mandas también a estudiar y a leer un poco más la Biblia porque hay muchas cosas que queremos comprender, hay muchas cosas que debemos estudiar. De nuevo, para ti, muchísimas gracias por hacer un break en tu camino, en tu semana, con tu familia y compartir aquí con nosotros acerca de este tema. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, y me siento muy contento sobre todo porque ha habido respuesta de la gente, hay gente que ha estado siguiendo el programa y vidas, yo oro para que estén siendo tocadas. Amén. Eso sí. Ese es el alimento que estamos buscando de todo esto. Así sea. Entonces, te invito a orar, por favor, para empezar nuestro tema, por favor. Okay, oramos. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, porque no queremos hacer esto sin ti, no queremos estar solos. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que las palabras que hablemos sean dirigidas por ti y puedan llegar a corazones, Señor, que están necesitando escuchar, saber de ti y saber que hay esperanza en el santuario. Amén. Hay un lugar de refugio que tú has provisto y podemos encontrarlo. Que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo, pues te pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Te decía que es un tema muy importante porque están pasando muchas cosas, ¿no? Todas las semanas vemos noticias, es como dice la Biblia, ¿no? Parece que los dolores del parto estuvieran cada vez más cerca. Hace muy poco tiempo, 2 semanas, tal vez menos, el terremoto en Japón, y esa semana nuestros hermanos de El Salvador han tenido un terremoto grandísimo, 7.2. Wow. Entonces, qué mejor que poder encontrar en la palabra de Dios la esperanza, ¿no? De aunque ocurran adversidades, aunque tengamos dificultades, tenemos la esperanza en la palabra de Dios de las promesas que Él nos da. Exacto, y además aparte de ser un libro tan antiguo como lo podemos ver, puede darnos no solo temas de actualidad, sino ubicarnos en el tiempo en que estamos viviendo ahora, no Así en el es. tiempo que vivió la gente que lo escribió, no en el tiempo que que vivieron nuestros antepasados, quienes hayan sido, sino el tiempo que este momento se está viviendo. Eso es lo más importante, lo más impresionante que podemos encontrar. Y por eso estamos en el ojo del huracán. En el ojo del huracán. Y este tema viene porque la vez pasada empezamos a hablar acerca de la rebelión, cómo inició todo en el corazón de un ser en el cielo. Y ahora todo lo que provocó
¿quién es el que está en el centro del problema? ¿Quién está en el centro del conflicto, en el ojo del huracán? Y eso es algo que tenemos que comprender, porque nos va a quitar muchos dolores de cabeza, como por ejemplo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Y a mí me gusta hacer un ejercicio con las personas cuando estamos en alguna clase. Si volteamos a ver a la persona que está a nuestro lado, a quien sea, nosotros vamos a pensar, no tiene ni idea de lo que yo estoy pasando en este momento. No tiene ni idea de los problemas que yo estoy viviendo ahora. Y pueden ser graves, pero lo curioso es que la otra persona está pensando exactamente lo mismo. Sí. Porque todos tenemos problemas. Sin embargo, y esta es la parte crucial de todo esto, nosotros no somos el centro del problema. Estamos como en una guerra a tiro cruzado y esa bala le puede tocar a cualquiera, ¿no? Cualquiera. Entonces, no estamos minimizando el hecho de que tengamos problemas. O sea, hay gente que, ¿cómo le dices a una persona que tiene cáncer terminal, le han amputado partes del cuerpo para tratar de cortar el cáncer? ¿Cómo le puedes decir a esa persona que Dios la ama? ¿Cómo puedes acercarte a una persona que está sufriendo por la pérdida de algún ser querido y decirle, Dios te ama? Te va a decir, ¿cómo me ama? Estoy sin mis hijos, o estoy económicamente quebrado, o estoy con cuántos problemas. ¿Cómo me puedes decir que Dios me ama? Pero lo que vamos a encontrar en el tema de esta noche es precisamente eso, que a pesar de todo lo que nosotros estamos viviendo, Dios nos ama. Y por sobre todos los problemas, quien está siendo el objeto de todos las acusaciones principalmente, es Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjate que a mí me llama mucho la atención un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 13, y versículos 24 al 30. Aquí Jesús está contando, parece que es una tarde de historias, y entonces Jesús está relatando una parábola. Los discípulos se quedan confundidos y quieren saber de qué se trata. Vamos a ver la parábola, si quieres leer del 24 al 30. Sí, Mateo 13, versículos 24 al 30. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos, al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Wow. ¿Te das cuenta de la historia que Jesús está presentando aquí? Se acercan al dueño del terreno y le dicen qué es lo que pasa. O sea, sembraste buena semilla, se supone que tú eras el encargado de identificar los granos que íbamos a usar y por qué hay cizaña, de dónde salió. Le están preguntando prácticamente, ¿tienes tú algo que ver con todo esto? Sí. O sea, si tú sembraste cosas buenas, están pasando cosas malas. Y parece que está hablando quiero decir, la pregunta que todo el mundo se hace es lo que está proponiendo la historia. Todo el mundo está preguntándose, bueno, Señor, si tú hiciste todo bueno, si tú eres un Dios todo amor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos conflictos? Podemos ver en Facebook lleno de videos. La gente ya no se detiene a apartar a las personas que se están peleando. Dejan que se peleen y ahora los graban para
ese morbo que se ha creado a través de todos estos medios, ¿por qué lo permites? Y si tú eres un Dios tan bueno como dices que eres, ¿por qué hiciste eso? Esa es la pregunta. Pero fíjate que el relato es más serio todavía, porque cuando los discípulos, confundidos porque dicen, bueno, Señor, ¿de qué se trata la parábola? Explícanos, ¿no? Danos la interpretación. La encontramos más adelante en los versículos, en el 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Quieres leer del 37 al 40? Ok. Y respondiendo, él les dijo, entonces está Jesús, para orientar un poco a nuestros amigos televidentes, está Jesús terminando su parábola y los discípulos le están preguntando, explícanos porque no sabemos lo que pasó. No entendemos. Entonces, quiero reseñar aquí una cosa, Jaime, que es muy importante. A veces nosotros nos detenemos a interpretar muchas cosas que encontramos en la Biblia, pero tal como veo aquí, la parábola es interpretada por la misma Biblia. O sea, no necesitamos de una explicación. Jesús mismo nos está explicando lo que significa. Por si queremos traer alguna teoría extraña acerca de esto, dice Jesús, no, aquí está la interpretación. Aquí mismo encontramos entonces la respuesta de Jesús, y nos dice Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Que aquí empieza a identificar primero a los personajes, y el que siembra, el dueño dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Aquí vamos ahora ya viendo de qué se trata, ¿no? El campo, el Hijo del Hombre, el campo, o sea, el mundo. ¿Y seguimos? La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Ok, ya hay dos grupos, ¿correcto? Los buenos y los malos. Sí. Ahora veamos el 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ahora, ¿qué? 40. 40. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Ok, ahora fíjate bien, y esto es lo que llama la atención. Pensamos que los que se hacen la pregunta, quien dice que son los segadores, los trabajadores, no son hombres. No son los pastores, no son laicos o los que trabajan dentro de una iglesia, no son nada de ellos. Dice que los segadores, en el versículo 39 dice que son los ángeles. Son los ángeles. Ahora, ¿quiénes son los que le hacen la pregunta a Jesús? Los discípulos, ¿no? No, perdón, ¿quiénes le hacen la pregunta al dueño de del terreno? ¿Los segadores? Pareciera que los segadores, ¿no? Los segadores. Si son los segadores, y aquí en la interpretación que Jesús mismo le hace, dice que los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los que están cuestionando a Jesús? Los ángeles. Los ángeles. Ahora, ¿por qué viene esto? Decíamos hace un momento, el problema, aún por más difícil que nosotros lo estemos viviendo, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y esto lo está observando todo el universo. Todo el universo está al tanto de todo lo que está ocurriendo. La pregunta que le hacen a Jesús es, Señor, si tú hiciste todo, vamos a Génesis, ¿qué vamos a encontrar cuando Dios termina de crear cada día? Todo está bueno. Todo es bueno. Cuando termina en el sexto día dice que todo era buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bueno en gran manera. Sí. O sea, no hay nada que... Entonces los ángeles llegan y dicen, si tú creaste todo perfecto, si todo lo que tú hiciste está bien, ¿de dónde salió la cizaña? ¿De dónde salen los hijos del maligno? ¿De dónde sale todo eso? Y ahora hay que tomar algo en cuenta, hay que considerar esto. Jesús no se toma ninguna responsabilidad de lo que está ocurriendo. Dice, ustedes me ven a mí, pero no, yo no tengo nada que ver con todo eso, lo que pasó, con lo que está pasando. Quien ha traído todo eso es el enemigo. El enemigo. Aquí mismo lo dice. El enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es y esto es lo que nosotros tenemos que
discernir claramente. A veces nos abrimos de brazos y decimos, Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me abandonas? Y con esto podemos escuchar a Jesús diciéndonos, es que yo no te he abandonado. Y si tienes problemas, no es porque yo te los haya mandado. Yo no te estoy haciendo sufrir. Yo no voy a tomarme una responsabilidad que no es mía. Y si tú tienes problemas, es porque hay un enemigo. El diablo es quien ha acarreado todo esto. Esa pregunta de los ángeles es muy importante, porque si la miramos desde el lado de los ángeles, ellos no han visto absolutamente ninguna cosa mala en Dios. O sea, todo lo que, como tú hablabas del Génesis, cada uno de sus actos, de sus palabras, de su creación, de su diseño, ha sido completamente bueno. Entonces, para ellos es una absoluta sorpresa ver que en algo que Él hizo bueno, de pronto haya cizaña. Porque, por supuesto, yo me pongo a pensar, ahora estabas hablando y yo pensaba, yo como si el ángel, que nunca ha visto absolutamente nada malo, no conoce la mentira, no conoce la maldad, no conoce ningún mal pensamiento, y conoce a Dios, porque vive con Él en el cielo, y ve las cosas que Dios produce, y de pronto, en medio de esas cosas que Él produce, de su diseño, de su creación, de su bondad, hay un montón de cosas que están pasando extrañas. Y Él se pregunta, ¿y esto por qué está pasando? ¿Cómo? ¿Es cierto? Y cuando la gente pregunta, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo al diablo? Es que no hizo al diablo. Él tomó su propia decisión. Él decidió el camino que tomó. La responsabilidad es completamente de Él. Veíamos la semana pasada en Isaías, ¿no? Cómo Isaías lo describe, siendo una persona, un personaje que tenía un trabajo protagonista, era un protagonista en el cielo. Él lo era. Él tenía una relación muy cercana a Dios, estaba muy cercano a Él. Y él tomó una decisión, tuvo una decisión fallida, que fue convertirse en el enemigo de Dios. Exacto. Y muchos teólogos concuerdan, no podemos decirlo con la Biblia, pero coinciden en que quien toma el lugar de Lucifer en el cielo es Gabriel. Y al ángel Gabriel lo vemos como el portavoz del cielo, el primer ministro, el que va y hace los anuncios en la tierra. Eso es lo que el enemigo hubiera estado haciendo. O sea, ese era su trabajo. Sin embargo, él decidió, se aparta de Dios y toma el camino que toma. Ahora, pareciera una idea novedosa esta de que Dios es quien está siendo enjuiciado, pero no es nuevo, lo vamos a ver implícito en varios pasajes de la Biblia. Vámonos al libro de Job y vamos a encontrar, conocemos muchos la historia de Job, una persona que sufrió muchísimo, alguien que pudo haber dicho en su momento fácilmente, o sea, habiendo tenido todo lo que tenía, perdiéndolo de un día para otro, fácilmente hubiera dicho, Dios no me ama, Dios no existe. Tenía todas las bases para poder hacerlo. Pero, como dijimos en una de los estudios anteriores, Dios corre el velo en este pasaje. Y dice, bueno, vamos a ver que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así de rico y poderoso era Job. El hombre más grande de todo Oriente. De todo Oriente. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Vamos a leer de ahí hasta el 9, del 6 al 9. Okay. Dice, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová diciendo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿hasta el 8 quieres que leas? Hasta el 9. Hasta el 9. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Wow. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que pensar en esto. La primera es todo lo que está implícito en el pasaje. Dios le dice, tiene una reunión con los hijos de Dios, dice, los representantes de los mundos no caídos, porque esa es una reunión que se celebra en el cielo donde llegan representantes de los mundos que no han caído. Este es el único mundo. Todos los pecadores del universo se encuentran en este planeta. Y por el pecado, por la maldad que existe, quien liderea, quien gobierna este mundo es el enemigo. Y Dios le pregunta, dice, ¿de dónde vienes? La respuesta del enemigo te dice, vengo representando a la tierra. Dice, yo vengo de recorrer mis dominios, yo soy el representante de la tierra. Y así como tú tienes representantes de otros mundos en esta reunión, yo vengo a representación de la tierra. Esa representación él se la tomó en el momento en que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva decidieron, al obedecer la voz del enemigo, decidieron entregarle el dominio a Satanás. Y dice, yo vengo porque me pertenece, porque yo tengo el control. Y entonces Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, no todos los que están en la tierra son tus seguidores, te está diciendo con este pasaje. Vas a encontrar que Job es una persona íntegra en toda la extensión de la palabra. Y le dice, no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces, ¿qué dice Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, con todo lo que él tiene, si yo fuera Job, también te serviría. Le está diciendo, tú lo estás comprando, por eso te sirve. Es un ataque a Dios, ¿no? La pregunta era una acusación directa en contra de Dios. Y sobre todo porque podríamos pensar no sé, un sitio, un concilio, no sé de cuántas personas, ¿sí? Y él lo dice sembrando a la duda, ¿no? O sea, como alguna vez escuché a un pastor hablando haciendo una comparación y decía, supongamos que mi esposa, que alguien llega a mi casa, es en una reunión grande familiar, y alguien, yo le digo a alguien, mi esposa me ama, mi esposa es fiel, y entonces esa persona me dice, pero ¿cómo no va a ser fiel contigo si tú todo lo que le compras? Sí, y ahora, qué bueno que lo pusiste de esa manera, porque surge una pregunta de todo esto. ¿Quién de los presentes, quién de los ángeles, quién de los representantes de todos los mundos no caídos se levantó en defensa de Dios? En Job ninguno. Nadie. Ninguno. Nadie. ¿Qué está queriendo decir eso? Que están viendo la escena, como tú dices, ¿no? Están en la reunión, está Dios en conversación con el enemigo, y en el momento en que Satanás dice, no, pero Job tiene todo lo que tiene porque tú, por todo lo que le has dado. ¿Le das? Sí. Para que alguien hubiera dicho, hey, lo siento, pero a Dios no se le habla de esa forma. Pero nadie defiende a Dios. Sí. Y eso es lo crítico de todo esto. No es que los ángeles estaban en contra de Dios, pero es que el enemigo tenía un punto allí. O sea, Señor, sí es cierto. ¿Qué pasaría si tú le quitas todo eso? La mente de los ángeles, la mente de los otros que estaban ahí reunidos. Si tú le has dado tanto a Job, en el momento en que se lo quites, ¿será que no va a renegar? La pregunta tiene un filo, o sea, la pregunta es muy, ¿sabes qué? Yo pienso a veces, ¿cuántas veces nos hacemos preguntas de esa forma, ¿no? Tratando de herir a los demás. Exacto. Y al leer cómo el enemigo hace esta pregunta, es una pregunta punzante, cortante, de doble filo, con doble intención, escondida, y por supuesto si estuviéramos en un cuarto en donde alguien hace esa pregunta, como te decía el ejemplo anterior, hubiéramos podido escuchar aquí en la tierra, ¿no? Como algo como, uy, ¿cierto? Y a lo mejor eso ocurrió en el cielo, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Pero sí. Lo que sí es cierto es que el enemigo hace una acusación y nadie entra en defensa de Dios. Están esperando a ver cómo Dios va a responder. Porque en la mente de ellos, bueno, oye, sí es cierto, espérate,
con todo respeto, Señor, pero Él tiene la razón en ese punto. Y Dios no se pone a discutir. Dios no se pone a defenderse a sí mismo, porque es lo que muchas personas en esa posición hubieran hecho. Sácate de acá, lo pulverízalo, no sé. Sí. Pero Dios dice, está bien, yo entiendo lo que me estás diciendo. Anda, ve y quítale todo. A ver si quitándole todas sus posesiones, entonces va a renegar en contra de mí. El enemigo baja, conocemos la historia, baja y le quita todo lo que mencionamos aquí, su hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Además tenía 10 hijos, felizmente casado, con 10 hijos. Y todo eso se lo quita el enemigo. En horas, ¿no? En cuestión de horas. Al otro día él no tenía absolutamente nada. Y mucha gente dice, bueno, podríamos pensar, si cerramos el velo y no sabemos lo que está ocurriendo, podríamos pensar, qué injusto es Dios. ¿Por qué permite? Si Él no lo está haciendo, está bien. ¿Por qué permite que pasen esas cosas? No es el deseo de Dios que nosotros tengamos problemas. No es que Dios está, como algunos se lo imagina ahí, te portaste mal, o el castigo, ¿no? Dios está con el deseo de abrazarnos, de levantarnos y decir, ya no quiero que sufras, ya no quiero que llores. Y de verdad siento mucho por lo que estás pasando, pero yo no soy el responsable, como lo vimos en el libro de Mateo. Y aquí está bien claro, cuando las personas, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Job, vemos el impacto, como esa sevicia con la que el enemigo se encarniza con Job. Y muchas veces cuando vemos esas cosas, como hablabas al comienzo, esas personas que tienen ciertos problemas difíciles en su vida, vemos que entonces quién es el que se está encargando, el que se está teniendo como tanta sevicia, ¿no? por hacerle daño a los hijos de Dios. Y con eso poner en duda el buen nombre de Dios. Exactamente, y de eso se trata el asunto. Tristemente mucha gente, la mayor parte de los habitantes de esta tierra, tienen eso en su mente. Acusan a Dios por lo que están viviendo o por lo que otra persona está viviendo, y Dios no es el responsable de todo eso. Como lo mencionamos antes, vivimos en un terreno del enemigo, y la pregunta, en vez de ser ¿por qué, si Dios es tan bueno, por qué existe tanta maldad? La pregunta debería ser, si este es un mundo que le pertenece al enemigo, donde debería reinar la maldad en toda la extensión de la palabra, ¿por qué todavía encontramos bondad? Así es. ¿Por qué Dios sigue interviniendo? Así es. Y ahora, el juicio, como lo vemos tanto en el pasaje de Mateo como en este momento en el libro de Job, y como lo podemos ver en otros relatos, vamos a encontrar ese asunto de poniendo en tela de duda la integridad de Dios, la honestidad, la bondad, la justicia de Dios. Vamos a encontrar ese tema en muchas partes de la Biblia, y Dios no se defiende. Dios dice, bueno, adelante. Y cuando el enemigo regresa y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya te diste cuenta de lo que ocurrió? Y le contesta en el versículo, vamos a verlo, del mismo capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, sí. Versículo 2, si quieres leerlo, y el versículo al 4. Jehová entonces, Job, capítulo 2, versículo 2. Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová, de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía se aferra a su integridad, a pesar que tú me iniciaste contra él, para que lo arruinara sin motivo. Y Satanás respondió a Jehová diciendo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Wow. Y la pregunta otra vez,
¿quién de los ángeles dijo, no, ya Dios demostró suficiente, yo creo que no estás hablando de más, tienes que retirarte o algo? Nadie. Todavía Dios sigue solo. Ujú. Y Satanás lo acusa diciéndole, bueno, pero es que todavía tiene su salud. O sea, sí, es cierto, ya le quitamos todo, no tiene nada, pero todavía tiene salud y con salud cualquiera te sirve. Sin pensar que por situaciones menos difíciles que esa, la gente ya está blasfemando en contra de Dios o ya se está renegando de Dios. Terrible, ¿no? Como a veces en situaciones como esta, recuerdo mucho a mi abuelo, que mi abuelo decía, ese es el puro diablo, ¿no? Uh-huh. Y vemos aquí en la dimensión del enemigo, cómo no se da por vencido, ¿no? Cómo tomó un primer tema y ese tema fue vencido por el amor y por la rectitud y por todo lo que, como por el concepto que tiene en su corazón Job por Dios, y ahora entonces viene todavía por más, ¿no? Exactamente. Pero como tú dices, Job, Dios no necesitó ninguna defensa de ninguna persona, de ningún integrante en ese encuentro, sino que Dios todavía sigue confiando y lo describe cuando empezamos a mirar el capítulo 2, el versículo 2, lo sigue describiendo con adjetivos increíbles. Yo me pongo a pensar, ¿podrá Dios hablar bien así de mí? O sea, ¿podrá Dios decir lo mismo de mí? Yo me pongo a pensar en eso. ¿Cómo podría Dios referirse a mí? Y Dios se vuelve a referir en los mismos términos a Job y lo agranda todavía más, o sea, pone todavía más después de lo que había dicho en el aun capítulo cuando 1. me incitaste en contra suya. Exactamente, sí. No sé si quieres, tomamos el tiempo acá y... Sí, vamos a hacer un pequeño break, vamos a tener un pequeño break con unos himnos que vamos a escuchar. Y no se vayan, por favor, vamos a acabar de desarrollar el tema en lo que nos falta. Nos agrada muchísimo que esté con nosotros y... por favor, síganos en nuestro website www.radioluzdelabiblia.com. Allí va a encontrar mucho material. Este material que Jaime ha desarrollado va a estar allí dispuesto para ustedes. Y por favor, no se vayan, ya venimos. Nadie se imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en verse fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca o como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta o como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que pueda creer en él sin restricción. Bienaventurado aquel que pueda recibirlo y dar al Rey morada en su interior y en su corazón. Darle habitación. Nadie se imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca o como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta o como ver solo una gota en el desierto descender.
Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que pueda creer en él sin restricción. Bienaventurado aquel que pueda recibirlo y dar al Rey morada en su interior y en su corazón darle habitación. Buenas noches, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros desde aquí, su espacio Radio Luz de la Biblia. Tenemos una línea de teléfono gratis para todos ustedes y desean hacer alguna pregunta en el tema que estamos desarrollando el día de hoy en el santuario, en el ojo del huracán, se llama el tema de hoy. Y nuestro teléfono gratis es 1-800-930-3475. 1-800-930-3475. Junto a nosotros está esta noche de nuevo Jaime García, que nos está describiendo situaciones en las que está envuelto el nombre de Dios. Hemos descrito durante estos 3 viernes un pequeño repaso acerca de lo que es el santuario. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo está la rebelión incluida en el santuario y hoy estamos viendo quién está en el ojo del huracán. Entonces estábamos hablando de Job, de cómo había sido Job vilmente utilizado por el enemigo, tratando de poner en un mal puesto, un mal nombre a Dios. Exacto. Y como en el segmento anterior vimos que el enemigo regresa con Dios y la misma acusación. Bueno, siempre hay algo por qué acusar a Dios. O sea, siempre encuentra algo. Entonces le dice, bueno, si le quitamos todo, pero todavía tiene su salud. Dios dice, bueno, pues adelante. No discute porque... Pero no lo mates, dice. Pero no le quites la vida. No lo mates. Y es bien importante. Porque Dios, como en algún momento lo mencionamos, no puede defenderse diciendo, es que yo no soy así. Realmente mi carácter es... Dios no puede defenderse de esa forma. Tiene que ser alguien, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente, tiene que ser alguien más que diga, no, lo que tú estás fuera del lugar, estás haciendo unas acusaciones falsas. Tiene que haber alguien más que eso. Los ángeles no pudieron hacerlo. Decían, bueno, sí, el enemigo parece que tiene un punto allí, entonces vamos a respetar eso. Necesitamos ver cómo vas a responder. La respuesta de Dios, ¿cómo fue? ¿Quitando al enemigo o negando las acusaciones? No, permitiendo que todo siguiera su cauce. Y hasta sus últimas consecuencias, lo vemos con Job, hasta sus últimas consecuencias. Cuando le dice, piel por piel... Esa frase me parece tan escalofriante, ¿verdad? Sí. Y el enemigo va y le quita ¿qué cosa ahora? La salud. Y la salud se la deteriora de tal forma que era triste verlo. Los amigos de Job, cuando llegaron y lo vieron, se pusieron a llorar y se pusieron en luto. Dice ahí en Job, en el segundo capítulo, podemos ver del 11 en adelante, cuando ellos lo ven de lejos, ellos ven una masa, porque ni siquiera lo reconocen, ven en una esquina, dice la Biblia, está Job completamente lleno de sarna, y lo describo para que veamos nosotros cómo es, de qué calaña es el enemigo. O sea, no le está causando un dolor de muela, ni le está quitando una uña, el enemigo de Dios y el enemigo de sus hijos. Es una una cosa llena de sarna, y él está en una esquina rascándose con una teja. Y sus amigos de toda la vida, de verlo, o sea, se sorprenden y lloran por eso, ¿no? Es terrible. Porque eran sus amigos hasta ese momento, ¿verdad? Sí. Pero bien, ahora
Hay un versículo en Isaías 56:1, si quieres leerlo. Isaías capítulo 56:1. Y hay algo que tenemos que entender ahora, después de todo esto, que Dios necesita detener las acusaciones. Bueno, vamos a leer el versículo 1. Sí, dice Isaías 56:1. Así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Dice, estén tranquilos, están pasando problemas, la situación que están viviendo es insoportable tal vez, pero mi salvación, dice, mi justicia está por manifestarse. ¿De qué forma ocurrió? Ahora en primero de Juan, capítulo 3 y versículo 8, si lo quieres leer también. Primero de Juan, capítulo 3, tenemos el versículo 8. Primero de Juan, versículo 3, capítulo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a este mundo, dice, los que pecan son del diablo, los que están yendo en contra de la ley son del diablo. Y dice que Jesús vino para deshacer eso. ¿De qué forma lo deshace? Porque mucha gente todavía tiene la idea de los hebreos que tenían en el momento cuando Jesús vino. Ellos esperaban que viniera un guerrero con espada en mano y guiara al pueblo de Israel a la victoria, los sacara de la opresión que estaban viviendo de los romanos. Y a veces eso estamos esperando también nosotros. Esperamos que Dios venga y abra el mar rojo, el mar de problemas que nosotros estamos viviendo y nos permita pasar en seco al otro lado y ya, se acabe todo esto, porque ya estoy cansado, estoy harto de vivir así. De hecho, he tenido pensamientos suicidas por los problemas que estoy viviendo. Ya quiero que todo esto termine y estoy esperando que la salvación de Dios sea así, y ya se acabó todo. Cuando Jesús apareció, no apareció para destruir a los romanos o guiar a los judíos hacia la cumbre de gloria de Israel en ese momento. Jesús no vino a eso. Dice vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 6. ¿De qué forma es que Jesús vino a libertar? ¿De qué forma destruyó las obras del enemigo? 2 de Corintios, versículo 4, capítulo 4, versículo 6, dice: porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo cuando le preguntó Felipe, le dice: Señor, déjanos ver al Padre. ¿Para qué? Si ya me viste, tú ya viste al Padre, no necesitas verlo a Él directamente. Ahora, ¿de qué forma lo vieron los discípulos? ¿De qué forma habían visto a Dios? Físicamente, como ya vimos en otro anterior, porque está hablando de la gloria de Dios manifestada en Jesús. Sí. No está hablando de que vieron la figura física de Dios en Jesús, sino de cuando se le apareció a Moisés, le dijo: voy a pasar mi bien delante de ti y vas a ver que, y Moisés lo describe: justo, grande, maravilloso, misericordioso, tardo en enojarse y lento para la ira. Dice, todo eso se manifestó en la persona de Jesús. Así es como Él vino a desatar. Y lo mismo que en el caso de Job, Jesús no llega a defender a Dios. Él llega para establecer la bondad de Dios primero. Mira, hay un pasaje en el libro de Nahum, capítulo 1 y versículo 9, que me gustaría que leyeras, porque esto necesitamos, más bien nos va a ayudar a entender todo el tema que hemos desarrollado hasta ahorita. El libro de Nahum,
capítulo 1 y versículo 9. Nahum, capítulo 1, versículo 9. Y no sé cómo diga Dice, tu versión, pero... ¿qué tramáis contra Jehová? Él arrasará y no tomará venganza. Dice mi versión. Ajá. Y Dos veces, ¿qué tramáis contra Jehová? Él arrasará y no tomará venganza 2 veces de su enemigo. Dice. en otra versión, en la que yo tengo, dice, la tribulación no se levantará 2 veces. O lo que está diciendo es, el conflicto que estamos viviendo no se va a volver a levantar. Ahora, el trabajo de Dios es grande, tenemos que entenderlo, porque tiene que quedar en la mente de todos los seres del universo, en la mente de todas sus criaturas aquí en la tierra, incluso en la mente del enemigo, que Dios es justo. Y eso, repito, no lo va a hacer con palabras, no va a dar un discurso para que nosotros podamos entenderlo, aun cuando pudiera hacerlo. Y a mí, yo lo pienso de esta manera, ¿qué explicación le tiene que dar un hombre a la cucaracha en su casa? Si está allí, lo que hago es destruirlo y se acabó. Sí. Pero Dios quiere que nosotros lo amemos libremente, que nosotros tengamos todas nuestras dudas despejadas. Los ángeles tuvieron dudas y Dios tenía que aclarárselo, pero no se lo iba a aclarar con un discurso. Tenía que dejar que el pecado llegara hasta sus últimas consecuencias. Para nosotros es lo mismo. Tenemos que ver, repito, ahora nosotros preguntamos, ¿por qué Dios no eliminó el mal desde un principio? Porque entonces nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de hasta dónde podía suceder todo esto. Y es que es algo, al igual que le sucedió a los ángeles, también nos tiene que suceder a nosotros, ¿no? Es algo voluntario en el que yo tengo que encontrar y ver claramente cuál es el amor de Dios. O sea, qué es lo que Dios, cómo Dios me ama. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, yo soy quien tengo que fijarme, darme cuenta de que Dios es justo, pero no porque lo leí en la Biblia o porque alguien me lo dijo, sino porque yo puedo darme cuenta. La Biblia refiere que al final del tiempo, antes de que el enemigo y todos sus ángeles y todos sus seguidores sean destruidos, todos a una tienen que reconocer que Dios es justo. Grandes y verdaderos son tus caminos, oh Dios de los cielos. Todos. Y para que eso suceda es porque ha despejado en la mente toda duda que pueda existir de cualquier ser. Es la única forma en que Dios, en su justicia, puede lograr que la rebelión no vuelva a ocurrir en el universo. Por eso es que estamos viviendo en ese tiempo así, con tantos problemas. Porque Dios dice, es que va a llegar el momento en que todo esto va a terminar, pero necesito que tanto el universo como ustedes se den cuenta de qué tan grave es el pecado, para que nosotros no volvamos a tener el deseo, o como lo que habrá pasado en la mente del enemigo, oye, bueno, y si yo no necesito a Dios, ¿para qué tengo que servirlo? Con ese pensamiento que nosotros tengamos, vamos a empezar a tomar ese camino. Y cuando nosotros, si en algún momento más adelante en la eternidad pensemos, o cruce eso por nuestra mente, Dios o las gentes del universo digan, no, espérate, acuérdate de lo que ocurrió con Lucifer. Mira, así como empezaste todo ese inicio de él, y yo diga, este pensamiento no lo debo de tener, pero solamente por las consecuencias, no porque Dios me lo dijo, no porque Dios lo manda, sino porque yo puedo ver hasta dónde llega el pecado. Sí, y es importante también, nosotros tenemos que tener muy claro, este pasaje de Nahum es muy importante porque es clave. Porque nosotros no podemos esperar que Jesús venga otra vez a pagar por los pecados. O sea, lo que Jesús hizo fue perfecto. Y hay una escritora que se refiere a esto y dice que si había alguna mancha de duda, alguna pequeña duda en los ángeles, hasta ese momento cuando ellos se dieron cuenta quién había comandado la maldad para tomar semejante castigo contra Jesús, que ni siquiera, o sea, él no se merecía tantas cosas. Cuando ellos se dieron cuenta quién fue el que lo provocó,
ya cualquier sombra de duda pasó, ¿no? Exacto. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros no necesitamos que venga Jesús otra vez a morir por nosotros. Fue suficiente con todo su sacrificio, con el dejar las huestes celestiales y venir acá para enseñarnos todo lo que tenía que enseñarnos y morir como murió. No necesitamos eso. Nosotros tenemos que ver con nuestro corazón y con nuestros ojos la bondad de Dios. La bondad de Dios, que estando con Él, no, como tú lo decías, no quiere decir que no va a pasar alguna cosa mala a nuestro alrededor. Lo vemos en nuestras vidas, a nuestro alrededor, con amigos, con familiares, pero es la bondad de Dios la que nos permite entonces tener esa esperanza, ¿no? Exactamente. Y viene una invitación para las personas que nos están viendo o que nos estén escuchando. Cuando tengamos en la mente la idea de que Dios no me ama porque me está permitiendo pasar, o alguno estará pensando también, Dios me ha mandado este problema por el que estoy. Dios está buscando en ese momento, en medio del conflicto, abrazarnos. Pensemos en la historia de los amigos de Daniel cuando entraban al horno de fuego. Dios no les quitó el fuego para que ellos no pasaran por el fuego. Dios estuvo con ellos en medio del fuego. Así es. Dios pasó con el pueblo de Israel en medio del mar. No los pasó por encima ni mandó barcos, nada. No. En medio del mar pasó Dios con ellos. En medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, que no es Dios quien los ha enviado, sino el enemigo. Pero en medio de todo eso dice Dios, yo estoy contigo. ¿Podemos saber en medio de los problemas que Dios nos ama? Claro sí, que sí. Podemos. Claro que sí sí podemos. Y tocando el tema de Job, yo digo que a todas las personas que nos escuchan también, o sea, en esas circunstancias en la que el enemigo está tratando de tocar a Dios, tocarlo en su sensibilidad o ver su reacción, en cada movimiento que el enemigo planea, Dios está en control. Dios tiene una respuesta adecuada, inclusive con amor y con sabiduría para con sus hijos, para poder despejar cualquier duda. Con tiempo muchas veces. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? A través del tiempo Dios ha estado respondiendo con todas las acusaciones del enemigo con lo que nosotros podemos ver. Entonces no importa por cuáles adversidades estemos pasando, no importa por cuál situación estemos pasando, no importa por cuál situación, por cuál camino pedregoso, por cuál camino difícil esté pasando usted, querido amigo, ¿sí? o yo en mi lugar, o Jaime en su hogar, o nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos. Dios está en control. Dios está en control de absolutamente de todo, y Él tiene una respuesta y Él tiene una salida siempre y cuando nosotros estemos junto a Él. Amén. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos, y nos queda no sé cuántas, pero estamos como en pausa, ¿no? Como teníamos antes un disco, le ponemos pausa y seguimos descubriendo muchísimas cosas buenas acerca de Dios, todo lo que podemos encontrar para tener esperanza, para tener una salida, para entender también muchas cosas que están escritas en la Biblia y que podemos aplicarlas en nuestra vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de las turbulencias, a pesar de la oscuridad, a pesar de lo difícil que sea el camino. Sabemos que Dios está en control y que Dios tiene una salida a cada una de esas dificultades. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y antes de despedirnos quisiera, Jaime, por favor, que tuvieras una oración, por favor. Okay. También comentar que si alguien está interesado en las lecciones, se las podemos enviar en el momento en que las soliciten. Podemos enviar las lecciones para que ellos vayan refrescando lo que hemos visto, sí. y bueno, que sea de bendición, ¿verdad? Sí. Vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente nos ponemos en tus manos. Agradecidos, Señor, porque nos permites ver esto que estamos viviendo desde una perspectiva más grande todavía. Somos pequeños, Padre. Perdónanos porque en algún momento hemos dudado de ti, hemos nos hemos permitido ser instrumentos del enemigo al acusarte, al justificar lo que estamos viviendo a costa de ti, Señor. Perdónanos por eso. Ayúdanos para que podamos comprender la gravedad de estar del lado del enemigo y a comprender nuestra necesidad de ti.
Gracias por extender tu mano y por ofrecernos la salvación, Señor. Gracias por todo ello. Te pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos en 8 días. Viernes, 6 de la tarde por esta su estación, www.radioluzdelabiblia.com. Allí van a poder ustedes encontrar muchos enlaces importantes de los archivos que hemos desarrollado durante las últimas semanas, y también van a poder comunicarse con nosotros para encontrar el material que Jaime está desarrollando. Entonces, para ustedes muchísimas gracias, que tengan un feliz sábado, una buena noche y que descansen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en 8 días. Buenas noches.